Tardes, estimados. Sé quien me habla, Leonardo Manobanda. Pues en este tema vamos a conversar un poco acerca de las personas naturales y jurídicas, consignado en los artículos 45 al 60, como del 564 al 582 del Código Civil, ¿no? Empecemos. Al hablar nosotros de personas naturales y jurídicas, esta idea consigna una clasificación fundamental para caracterizar la identificación legal en materia civil de esta clasificación que por un lado las personas naturales se los conoce como aquel ser humano que el Código Civil lo reconoce desde su nacimiento en independencia de separación de su madre hasta el día de su muerte. O sea, la existencia legal de una persona concierne en esta línea de tiempo. Seguidamente podemos establecer que una persona natural es un sujeto de derecho y obligaciones por su condición humana, mientras que las personas jurídicas es aquella representación que se consigna en su naturaleza jurídica civil desde la creación legal que actúa a través de representantes. Y esta a su vez permite a colectividades organizadas desarrollar actividades jurídicas. Muy bien. Dentro de las características reconocidas en el Código Civil, podemos mencionar que la persona, sea natural o jurídica, en primera instancia se le reconoce el domicilio. Como tal, en el Código Civil, en los artículos 45 al 50, pues se establece el hecho de el de aquel reconocimiento dado por domicilio en residencia habitual. Es decir, que donde se asienta la persona y reside con ánimo de permanencia, porque eso sí, dentro de la materia civil, para poder reconocer el domicilio, ¿no verdad? Jurídicamente hablando, la persona tiene que tener el ánimo de permanencia en ese determinado lugar. Entonces, siendo así, el domicilio se lo reconoce por residencia habitual. Seguidamente tenemos el domicilio según el estado civil. Esto lleva a la consigna que una vez establecido dentro de lo que respecta al estado civil de la persona, el domicilio generalmente se lo reconoce en consigna a la unión entre dos personas, reconociéndose como el matrimonio o unión de hecho. Entonces, cuando estas dos personas se unifican y se establece una residencia de forma habitual y con deseo de permanencia, esta lleva por sí el reconocimiento del domicilio común establecido desde esta consigna de Estado civil. Luego se establece un criterio especial para el reconocimiento del domicilio de aquellos que en la materia civil se lo reconoce como incapaces. En tal virtud, a estos se le cobija en representación del domicilio de sus representantes legales o de sus tutores o de sus cuidadores, dependiendo de la característica especial que esta persona incapaz sea reconocida en su domicilio. Las personas incapaces, pues, es aquella reconocida de aquellas que no tienen las facultades mentales, psicológicas o sociológicas que no le permite desarrollarse como persona de una forma natural, sino es que necesita de forma obligatoria el acompañamiento de otra persona para desarrollarse como tal. Seguidamente conlleva al hecho de poder establecer dentro de la consigna del artículo 564-582 todo lo que tenga que ver con las características de las personas jurídicas. En este contexto se entiende que esta persona jurídica es de naturaleza ficticia, pero más sin embargo se le embarga de un reconocimiento jurídico, puesto que ésta se naturaliza a través de un representante legal que conlleva al ejercicio de realización de actividades que se relaciona con el desarrollo de la sociedad. Dentro de esta, pues tenemos actividades primarias, secundarias o terciarias, desde la población económicamente activa, donde esta pues figura de persona jurídica desarrolla actividades económicas, sociales, de servicios, educativos y todo lo que tenga que ver con el normal desenvolvimiento de una sociedad. Siendo así, las principales características que se le reconoce a estas personas jurídicas son la existencia diferenciada, que se separa de las personas naturales que la integran, sino que ésta se representa jurídicamente dentro de un marco común de existencia, como lo vuelvo y reitero, a través de la regencia de un representante legal.
la ley determina la capacidad jurídica de esta persona, en donde se limita y se restringe al cumplimiento de sus fines y a la norma establecida para el cumplimiento de sus propósitos y también de sus actividades. También lleva consigo la existencia de un patrimonio propio, donde sus bienes y obligaciones independientes de sus miembros se someten al debido control legal y sobre todo al buen ejercicio ético, moral y honesto de sus representantes legales y también desde sus integrantes, y en cuya figura se establece que a través de su existencia se debe establecer una representación legal que actúa a través de personas designadas para el efecto, ¿no? Entonces, continuando con el efecto del reconocimiento tanto de la persona natural como jurídica, se entiende desde que el Código Civil establece que estos elementos deben ser identificados y que cuyo elemento esencial está el nombre, la declaración judicial de identidad y su estado civil. En respecto al nombre, podemos establecer que este es un atributo esencial de identificación jurídica que donde de la cual a través de esta identificación se le puede proporcionar derechos sobre su uso y protección siempre y cuando sea plenamente identificable. El Código Civil establece que una persona, para que sea reconocida como tal, debe establecerse bajo sus nombres y apellidos y de esa manera establecerle una identificación por sí mismo y ante la sociedad. Luego de la cual esta identidad debe ser declarada judicialmente, en donde esencialmente a través de esta persona, que en nuestro país se lo conoce como cédula de identidad, que es el código único con la cual se identifica determinada persona, ¿no es verdad? A esta se le establece la consignación de la ratificación y en su debido momento, pues, la corrección de su identidad. Claro está que esto garantiza el derecho fundamental de la personalidad de esa persona para su existencia en materia legal civil, es decir, es una persona existente en la sociedad. Luego de la cual este estado civil, como tal, se consigna y se afilia a su nombre y a su identidad declarada judicialmente, ¿no es verdad? Se apropia de aquellos estados civiles donde su situación jurídica depende de su vinculación afectiva y o familiar. Y en este sentido, pues este estado civil afecta esferas legales, patrimoniales y de representación, porque en definitiva cuenta una persona soltera no es lo mismo que una persona casada o una persona viuda o una persona divorciada, porque de por sí lleva consigo el efecto de aquellos elementos familiares tutelados dentro de la materia civil, donde establece el manejo del patrimonio, el manejo de la familia, su vínculo social y afectivo y su representación ante la sociedad, ¿verdad? Entonces, hablando de este elemento esencial, tanto de la persona natural como de la jurídica, esta conlleva a tener una capacidad de ejercicio y una capacidad de goce, ¿verdad? Y que cuyo elemento diferenciador está en que la capacidad de goce ya es inherente a la persona. Es aquello como que se conoce como los derechos fundamentales de la persona que por su propia naturaleza se le consigna para su buen vivir, que en este caso en nuestra Constitución del Ecuador y en el Código Civil establece aquello que ésta inicia desde su nacimiento: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, conocido como derechos fundamentales, y en donde esta persona, sea natural o jurídica, establece su capacidad de goce, ¿verdad? Luego de la cual, obviamente, a partir de la existencia de la persona, se cobija a través de una protección legal, que es donde el sistema protege a sujetos vulnerables, que en este caso, dentro de lo que consigna el Código Civil, como se lo mencionó anteriormente, esta protección establece el derecho al nombre, a la identidad personal, a su declaración judicial, a su estado civil y todas las características correspondientes a la persona jurídica, que siendo una figura ficticia se le da capacidad jurídica a través de una representación legal. Y luego viene la capacidad de ejercicio, que puede estar restringido por causas legales y por la voluntad de la persona, que si bien es cierto, yo tengo un abanico de derechos fundamentales consignados que de por sí a su propia naturaleza se le consigna a la persona, pero también está aquella capacidad de ejercer lo que la persona voluntariamente coge de esos derechos existentes y forma un plan de vida, y que dentro de la cual pues depende de la persona qué estado civil ejercer, qué carrera educativa seguir, qué elementos afectivos establecer,
qué elementos institucionales recurrir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de lo que corresponde al ejercicio civil de la capacidad de reconocimiento jurídico, ya sea de la persona natural o jurídica, se le establece esta diferencia de capacidad de goce y de ejercicio para cobijarse en una protección legal y de esa manera esta persona exista como tal con sus elementos jurídicos de reconocimiento. Bueno, y que sentidamente a través de estos elementos consignados podemos establecer que desde la persona natural reconocido dentro de sus elementos elementales de reconocimiento, se prolonga esta figura hacia el sentido de una persona jurídica donde se establece la ficción legal organizada que permite a entes colectivos actuar en derecho como persona, la evolución del derecho que refleja el desarrollo del derecho privado y público, la materialización de fines que posibilita que los fines sociales y económicos se realicen efectivamente a través de esta personería jurídica y por último la responsabilidad propia que actúe bajo responsabilidad independiente de sus miembros y que básicamente el Código Civil lo reconoce desde el ejercicio facultativo que esto concierne de acuerdo a los límites legales de creación para figurar actividades que vayan bien de la sociedad, ¿no? Y bueno, partiendo de esta explicación tanto de la persona natural como jurídica, podemos concluir en lo siguiente, que tanto la persona natural como jurídica goza de una protección jurídica donde el Código Civil establece un sistema de protección e individualización. La armonización de intereses que equilibra la autonomía individual y colectiva con el interés social, donde el Código Civil interviene pues para regular estos elementos de intereses individuales, donde se le efectiviza la tutela efectiva del derecho a través del reconocimiento del nombre, la identidad, su personalidad, el reconocimiento de las personas desde su nacimiento hasta su muerte y que lleva consigo el reconocimiento de la persona como un individuo dentro de lo que es materia jurídica, ¿no? A eso se prolonga la seguridad jurídica, donde se otorga certeza y equidad en las relaciones como tal, para poder hacer uso de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio de sus derechos fundamentales consignados o de nuestros derechos consignados. Y por último, sabemos y conocemos que en nuestro país, a través de nuestra Carta Magna, se deriva sus leyes fundamentales como es el Código Civil, donde tiene un enfoque garantista y de esa manera se fundamenta el principio de la dignidad humana. Eso ha sido todo de mi parte, pues yo les agradezco muchísimo, mi estimado doctor, esperando y aspirando porque esta explicación haya sido clara y concisa. Muchas gracias. Hasta la próxima.